Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos nuevamente a este canal. Brevemente les quiero hacer un comentario. Tuve un problemita con YouTube porque, en este canal he guardado videos durante varios años a modo de colección, a modo de biblioteca personal. Pero pues tuve algunos problemas por derechos de autor, algunas reclamaciones. Y también porque hubo gente, creo malintencionada, que reportó el canal como un contenido no apropiado. Creo que eso está muy fuera de lugar porque hay un bastante buen contenido respecto a algunos temas, que en lo personal a mí me gustan bastante. Para no hacerles el cuento más largo, finalmente, YouTube no me dejó subir videos por varios meses a cómo se iban resolviendo los problemas en cuanto a derechos de autor. Y por otro lado, yo comprobando pues que estos videos no están monetizados, o sea, no estamos lucrando sacando dinero de ellos, ¿no? Entonces, ya no hubo ningún problema, pero sí se llevó bastantes meses. A veces se dio primero por 2 meses, luego 1 mes y medio, otra vez 2 meses, y en lo que se resolvía todo no me dejaban subir nada. Por lo pronto les hago el comentario que los videos que están en este canal los voy a empezar a poner en modo privado para no volver a tener esta serie de problemas. Y pues si pueden, pues váyanlos bajando y guardando, o de alguna forma todos los videos que están en este canal, son temas que vamos a ir viendo, entonces no hay mucho de qué preocuparse, ¿ok? Por otro lado, vamos ahora sí a hacer esto de modo más continuo, como lo habíamos comentado cada semana. Y en el tema anterior hablamos de lo que es el espíritu. Y en el tema anterior explicamos qué es el espíritu y dejamos clara la idea, un poquito, un sentido más aterrizado de que el espíritu es un ser inmaterial, invisible y dotado de razón, que comprende, que entiende, pero de alguna forma citamos un tanto las cuestiones de los hebreos, un tanto del latín, un tanto del griego. Me preguntaban que por qué hice nombramiento de esto o refiriéndome a esto, pues porque obviamente parte de nuestro lenguaje proviene del latín, algunas definiciones provienen o conceptos provienen del griego. Y por otro lado, la palabra espíritu es un término más religioso. Entonces, no podemos descartar esa parte de la cuestión de lo religioso, pues porque nuestra religión, en Latinoamérica la religión más seguida es la católica o la cristiana, pero finalmente la cristiana proviene del judaísmo, entonces es un tanto judio-cristiana. Entonces, la definición del espíritu en este caso es un tanto religiosa, y que de alguna forma define al espíritu como un ser inmaterial, como un ser invisible, como el aire, algo que no se ve pero que está ahí. Entonces por eso me refería a eso. En este caso, ahorita que hablamos de lo que es el alma, es un tanto lo mismo, porque alma proviene del prefijo psique, en este caso del griego, y que significa alma. Entonces es un alma humana. Entonces, de alguna forma simplemente se dan estos conceptos, estas ideas para ir aterrizando qué es una cosa y qué es otra cosa, y que no es lo mismo. Alma y espíritu son cosas completamente diferentes. En el video anterior, entonces, explicamos que el espíritu es lo que nosotros somos. Somos esencia, somos ser, somos conciencia. En diferentes enseñanzas, hacen referencia a la esencia o al ser. En el caso de la ciencia se refiere mucho a la parte espiritual, no como espíritu, sino como conciencia. No importa de alguna forma cómo lo vayamos a definir, o sea, finalmente somos eso, o sea, somos ese ser, esa esencia, esa conciencia, ese espíritu. Y hace referencia a lo mismo, un ser inmaterial, dotado de razón, que entiende, que comprende. Y eso quedó bastante claro. Pero por otro lado, en este caso que vamos a hablar de lo que es el alma de alguna forma es un poquito más, extensa de explicar.
no es que sea compleja, es una terminología más extensa de explicar. Y pues bueno, como ya lo dije y lo mencioné ahorita, el alma, proviene este significado de la psique humana, en el caso de los griegos. Esta alma hace referencia precisamente a que es una parte intermedia entre el espíritu y el cuerpo. El alma viene siendo en sí vamos a decirlo así, un cuerpo vital energético. Y este cuerpo vital energético va a ser el filtro entre el espíritu y el cuerpo. ¿Por qué el alma va a actuar en un sentido como un filtro? Porque precisamente es donde se va a recargar todo lo que va a absorber el cuerpo físico del mundo exterior. ¿A qué me refiero con absorber? Por ejemplo, nuestro cerebro se conecta al mundo externo a través de los 5 sentidos. Recoge toda esa información, la guarda y la almacena. Pero una vez que nosotros vamos creciendo, toda esta información, todo este aprendizaje, todo esto que adquirimos, todo esto que aprendimos, se va gestando en el alma, se va guardando en el alma. Precisamente nosotros de los 0 a los 7 años vamos formando algo que se llama la personalidad. Después de los 7 años vamos formando algo que se empieza a distorsionar un tanto y se forma lo que es la falsa personalidad. En sí, un porcentaje muy pequeño espiritualmente se habla de que somos un 3, 4, cuando mucho un 5% de seres espirituales. Todo lo demás, el 90 y tantos % corresponde a un aprendizaje adquirido y aprendido de la vida que se gesta en la personalidad, en la falsa personalidad. Nosotros vamos adquiriendo una serie de información por medio de la educación, por medio de un sistema cultural, político, religioso, económico, social, etc. Nosotros vamos aprendiendo una serie de ideas, una serie de conceptos, y en base a ello, y en base a esa formación, y en base a esa educación que vamos teniendo en la misma sociedad, pues nosotros nos formamos. ¿Pero qué quiere decir esto? O sea, ¿estamos bien formados o no? Esa es una de las partes importantes que de alguna forma pues estudia la psicología, ¿no? Precisamente el comportamiento humano. Pero el alma, de alguna forma, también participa un tanto en la cuestión de la bioenergía del cuerpo físico. El alma tiene que ver también en el sentido de lo vital. Por eso se dice alma de ánima, que anima, que mueve el cuerpo físico. Este cuerpo vital, este cuerpo de energía, esta alma, si de alguna forma va a interactuar todo el tiempo mientras el cuerpo físico, mientras el cuerpo biológico o el robot biológico tenga vida y hasta donde llegue, el alma va a estar ahí. En el alma precisamente se va a recargar todo lo psicológico, pero también todo lo biológico, y a su vez le va a dar esta vitalidad, ¿cómo se podrá decir? Esta chispa de energía para que el cuerpo tenga vida. La principal, vamos a decirlo así, chispa o don de vida va a provenir siempre del espíritu. Si el espíritu realmente no está dentro del cuerpo físico, ahí de plano ya no existimos en este mundo. Pero también si el espíritu es una energía sumamente sutil, le sigue en segundo grado la sutilidad de energía del alma para darle esta vida al cuerpo físico. Entonces, ¿cómo participa el alma en la biología del cuerpo? En esta vamos a decirlo así, es una también electricidad, o sea, es una biocarga ahí que se da en la célula. Esto es bien importante porque se ha estudiado en muchos laboratorios, se han hecho muchos experimentos de esto, y precisamente se habla del voltaje que se da en el núcleo de la célula, en el ADN. Es esta carga, es esta pila, es esta energía que se da, que proviene del alma. Esa es la palabra que quería decir hace un momento. Es la pila, precisamente. El alma es la pila del cuerpo físico, lo que le va a dar esta energía. Y finalmente sí interactúa mucho con la cuestión celular.
tiene que ver mucho, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, nuestras células le hacen caso a nuestra mente, precisamente a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Como lo dije, por lo tanto, de los 0 a los 7 años formamos lo que es la personalidad. Después de los 7 años formamos la falsa personalidad. Y junto con ello, ¿qué se forma? Se forma finalmente los egos o los yoes, los famosos egos o yoes, que se conocen también en un aspecto, vamos a decirlo así, religioso, como los pecados capitales, pero en una alta gama, un yo, por ejemplo, de la envidia, o sea, va desde a lo mejor la envidia o la ira, por ejemplo. En el caso de la ira, el más menor es pateas una puerta del enojo, ¿no? Y en su escala mayor golpeas a alguien o matas a alguien. O sea, hay una gama bastante extensa en el yo de la ira. Entonces, en el caso de todos los yoes, como la ira, la depresión, el sufrimiento, la codicia, etcétera, tantos que hay, esos son los yoes que nosotros vamos aprendiendo. Más sin en cambio, esos yoes no es algo que seamos nosotros. Esto es precisamente algo que se va guardando, que se va cargando en el alma. El alma precisamente participa en las, vamos a decir, en nuestras neuronas. Tiene que ver mucho con nuestra parte neuronal. En el video pasado yo comenté algo que yo considero que era muy interesante, que hay una investigación que se habla de la fase de sincronización cuando el espíritu se vincula con el cerebro en una fase de sincronización entre 40 y 60 Hz. Y que también participa, bueno, como dato también es importante mencionarlo, se sabe que la conciencia habita en los microtúbulos de las neuronas, o sea, que también participan las conexiones neuronales, el espíritu sí participa. Entonces, de ahí tiene que ver mucho el nivel de ser que uno trae al nacer. Pero también una cosa es que la conciencia pueda participar en las conexiones neuronales, pero otra cosa es también ya la red neuronal que se formó de los 0 a los 7 años, en la cual en esa personalidad que se da, o esa falsa personalidad que se va a crear, en ese mundo de yoes está el alma, está comprometida el alma. Por eso siempre se ha dicho milenariamente que, bueno, se dice, ¿no?, que esta persona tiene el alma muy oscura o muy negra o muy sucia, y es precisamente eso. O sea, que se ha contaminado tanto ese cuerpo energético o bioenergético, que es un cuerpo que tenemos que depurar. El alma tiene que ver también con todos los procesos mentales. Todos los procesos mentales también se van a soportar en el alma, en la psiquis humana. Entonces, ¿se dan cuenta cómo no es lo mismo el espíritu? Nosotros somos eso, pero lo que es el alma, este filtro está súper cargado de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos adquirido en este plano tridimensional. Por lo mismo, no basta una sola vida para irnos limpiando o ir limpiando esta alma, o sea, y para que el espíritu tenga un entendimiento, una comprensión de su propia evolución. Como lo mencioné en el video pasado, o sea, nosotros encarnamos en este robot biológico para tener una serie de experiencias, una serie de aprendizajes para vivir, pero sobre todo para evolucionar. Entonces, una vida no basta. O sea, podrán pasar cientos, tal vez miles de vidas para verdaderamente evolucionar y trascender a otro plano, porque, o sea, el espíritu vibrando entre 40 y 60 Hz en esa fase de sincronización, o sea, es una vibración muy densa. O sea, para habitar el planeta Tierra tiene que bajarse el espíritu a esa densidad de vibración, más la densidad de vibración que ya trae el alma y todo lo que se le va a cargar a ella en el transcurso de 60, 70, 80 años, lo que uno llega a vivir, está cañón. Entonces, precisamente, el espíritu necesita de información, necesita de conocimiento, necesita una serie de aprendizajes, una serie de enseñanzas para ir conociendo su alma, ir observando cómo se gestó cierta emoción, cierto pensamiento, cierto comportamiento. Esto obviamente es un proceso, no es algo sencillo, no es algo fácil, es un proceso que se ha dicho milenariamente de conócete a ti mismo. Es importante conocer y saber que somos espíritu, pero
tenemos que conocer y trabajar mucho nuestra alma. Entonces, el alma participa en la parte mental, en la parte psicológica del ser humano y participa en la parte bioenergética del mismo cuerpo humano. Entonces, el papel que desempeña el alma es una parte muy importante y todo lo que se recarga en ella es todavía más. Tenemos que, por lo tanto, ir depurando poco a poco nuestra alma, porque precisamente nuestra alma es lo que no nos permite ser a nosotros. Si mencioné al principio, mediados del video, que tenemos un 3 o 5% de conciencia o de ser espiritual y 95% del resto son yoes o son egos, pues ese porcentaje espiritual, que es el 5%, poco a poco tiene que ir creciendo a un 8, a un 10, a un 20, a un 30, a un 50. Ese es el trabajo espiritual. El trabajo espiritual es precisamente ir eliminando estos yoes, estos egos. Del ego, de alguna forma, sí se aprende, pero una vez que aprendes del ego, te das cuenta que ese ego, tú no eres ese ego. Eso fue algo aprendido, eso fue algo adquirido, eso fue algo imitado. Y como lo dije, es parte del sistema por el cual nosotros hemos crecido. Aprendido, adquirido en un entorno económico, político, social, religioso, educativo o cultural o como lo quieras llamar. Entonces, toda esta formación que se ha dado a nuestra alma, sería importante pensar y escudriñar realmente todo lo que tengo en mi cerebro y todo lo que está ahí guardado, qué tan correcto es, qué tan equivocado es. Sí sería importante estudiarlo y ver cómo llegó todo eso ahí. Como lo dije, es un proceso y es una información que nosotros tenemos que ir procesando. Incluso mucha gente choca con la idea de los egos, de los yoes, porque dicen, no, es que yo soy así, yo soy enojón, o yo soy iracundo, o yo soy muy depresivo, o yo soy muy amoroso. Y bueno, eso que tú defines que tú eres, ¿es realmente lo que tú eres? ¿O eso fue lo que aprendiste? ¿O eso fue lo que te enseñaron? ¿O eso fue lo que imitaste? De tus padres, de tu familia, de tus abuelos, de tus amigos, de los maestros, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, por ejemplo, aquí en Occidente está muy olvidada la parte de lo que es la espiritualidad. Sí, de alguna forma mucha gente sigue una religión, sí, de alguna forma mucha gente también ha abandonado la religión y empieza a buscar otras cosas, ¿no? Algunos se van a la metafísica, cienciología, bueno, tantas enseñanzas que hay, ¿no? No tiene caso dar ejemplos, pero hay muchas enseñanzas que hay, muchas son buenas, pero empiezan a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque precisamente la religión ya no llena, ya no te resuelve las dudas que tienes y tus dudas existenciales las empiezas a buscar por ti mismo. Entonces, cuando tú vas en esa búsqueda de respuestas y te apartas de alguna forma de la religión, no es malo, es una búsqueda, precisamente una búsqueda de saber quién eres tú, qué eres tú, por qué estás aquí, para qué naciste, bla, 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 bla. Una realidad es que finalmente estamos aquí, una realidad es que finalmente no estamos aquí para autodestruirnos. ¿Quién se va a querer autodestruir? O sea, las personas que lo hacen precisamente son personas muy ignorantes, porque no estás aquí para una autodestrucción, estás aquí para una evolución. Y precisamente cuando tú despiertas conciencia, si estás en un 3% y subes a un 5%, empiezas a despertar conciencia, vas despertando poco a poco y te vas dando cuenta de lo equivocado, de lo erróneo que fue ese sistema que tú adquiriste y aprendiste, todo ese software que entró en tu cerebro, te das cuenta que no fue lo correcto. Lo mencionaba precisamente en Occidente, opera así. O sea, si de alguna forma nos creemos que cumplimos con la religión y nos sentimos bien y demás, pero es un poco un coco wash, ¿no? O sea, porque creemos que estamos bien con Dios, ¿no? O sea, creemos que el dar la limosna estamos bien, el darle a la persona de la calle que pide dinero estamos bien, pero realmente no nos estamos trabajando interiormente. O sea,
Solamente estamos repitiendo un programa que fue instalado y da limosna, da a tal persona, ayuda a tu iglesia, ayuda. No es malo ayudar. O sea, es mejor también trabajarse a sí mismo y quitarse todo lo que está aquí que no te sirve. O sea, saca la basura de la mente, ¿no? Saca todo lo que está ahí. Obviamente no es un proceso que sea muy rápido, muy sencillo, muy fácil. Es poco a poco y se tiene que ir conociendo a uno mismo. En Occidente, precisamente, la gente se enfoca mucho a estudia, gradúate, cásate, ten hijos, ten éxito, reconocimiento, fama, puras metas externas, puras cosas materiales. Y de alguna forma, cuando una persona cree que logra todo eso y cumple con todo eso, se siente satisfecho, se siente pleno, descansa, se siente feliz, se siente en paz, pero se siente feliz con que haya cumplido con el mundo externo. Y finalmente es nuevamente, o sea, tú te preparas, tú estudias, tú le echas ganas para adaptarte al sistema externo, el cual te va a utilizar y cuando ya no sirvas te va a desechar. ¿Se entiende esta parte? Entonces uno constantemente está pensando en cumplir y quedar bien con la religión, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con la pareja, con las cuestiones económicas y demás. ¿Y dónde estás tú? ¿En qué momento te vas a trabajar tú? O sea, aclaro una cosa, no es malo las posesiones materiales, no son malas las posesiones materiales. Lo malo es que las posesiones materiales terminen por poseerte. Y materiales se refiere a familia incluso, a pareja incluso, a tu carrera incluso, dinero y demás. Entonces, de lo que se trata precisamente es ser un poco más conscientes. El trabajo me sirve, mis estudios me sirven, lo que he venido desarrollando me sirve como herramienta de vida, como sustento de vida. No es un significado de vida decir, logré mi casa ya, mi meta cumplida, soy feliz. O sea, el universo no se tardó más de 13,000 millones de años para que tú te sientas feliz porque lograste comprarte una casa o hayas logrado graduarte. O sea, ese no es el sentido de la vida. O sea, el sentido de la vida es una evolución eterna espiritual que tienes que ir logrando. Entonces, el tener una casa sí es bueno, el tener un trabajo sí es bueno, el estar bien con tus amigos, con tu pareja y con quien tú quieras está bien. O sea, todos son herramientas de vida y todo esto en una inteligencia adaptativa lo tienes que hacer. Pero no te olvides de ti. Trabájate internamente. No es malo que tengas un carro, una casa, una economía, que te gradúes y demás. Eso es bueno como herramienta de vida. Pero también te tienes que trabajar espiritualmente. En Occidente se olvida mucho eso. Y hoy día he visto bastante que mucha gente empieza a despertar, empieza a buscar. ¿Qué busca? Muchísimas cosas, pero todo tiene que ver con el sentido de la vida, un sentido de la vida más real, más profundo, más de su ser. En Oriente es algo que se ha hecho milenariamente. O sea, le dan más importancia al desarrollo del alma, al desarrollo del espíritu. Entonces, precisamente era importante hablar de este tema, o sea, hablar de este tema de lo que es el alma, porque en el alma pues se va a cargar absolutamente todo. En el alma, en la mente humana se va a cargar todo. Y precisamente es por ello que tenemos que conocernos a nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos, detectar ciertos pensamientos negativos, ciertas emociones negativas, y finalmente todo con el fin de tener un autocontrol, controlar el alma, saberla dirigir. Si yo en este momento se me ocurre servir un vaso con agua, digo, quiero un vaso con agua. Bueno, genero una voluntad de hacerlo, muevo el cuerpo biológico, me sirvo el vaso con agua y me lo tomo. El cuerpo obedece. El cuerpo siempre va a obedecer, digo, obviamente que estés sano, ¿no? El cuerpo siempre va a obedecer. Así va a obedecer como para que salgas a hacer deporte, salgas a trabajar, hasta las personas más, pues bueno, desafortunadamente más depresivas que estas se suicidan. O sea, el cuerpo obedece, hay que obedecer a la mente. Y la mente que obedece a la conciencia. Entonces, es importante tener un buen nivel espiritual para tener un buen nivel de conciencia para que tus actos sean más congruentes, más conscientes
y no cometas en la vida tantos errores. Muchas veces nos damos ese lujo de cometer errores. Sí, de los errores se aprenden, pero un error que se comete 2 veces, como se dice, no es error, es elección. Entonces, es importante que la conciencia elija bien, tenga un buen elegir. Entonces, vamos a ir viendo todo esto poco a poco. Espero haya quedado un poco claro el tema de lo que es el alma. Y de alguna forma lo vamos a ir desarrollando con el paso de las demás pláticas que vamos a seguir teniendo. Por último, quiero poner un ejemplo que a mí me pareció súper interesante, súper importante hace pues muchos años que me lo puso un maestro, para que noten la separación. ¿Ok? Cierren sus ojos. Yo de momento los voy a mantener abiertos porque los voy a ir guiando, pero cierren sus ojos. ¿Ok? Y síganme en este ejemplo que les quiero poner. En aquellos años, este maestro me comentó y me dijo: vamos a hacer un ejercicio para que puedas percibir cuerpo físico, mente y espíritu. Para que veas que uno de otro no están tan alejados y que finalmente en esta tríada todo tiene que ver con todo. O sea, somos una tríada: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, me dice: cierra tus ojos e imagínate una mesa redonda de madera. Una mesa redonda de madera, no importa si es rústica, no importa si está barnizada, pero tú imagínatela. En el centro de la mesa, imagínate un plato blanco, así de porcelana, brilloso. En el centro del plato, imagínate una manzana roja con su tallito y su hojita verde. La pregunta que me hizo fue: ¿puedes verlo? Y le dije: sí puedo ver todo eso. Y me dijo: ok, ahora abre tus ojos. Me dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Los ojos físicos vieron eso? No lo vieron. ¿Por qué? Porque los ojos, en parte y en primera, a sí mismo no se pueden ver a sí mismos los ojos. Ok. Bueno, por otro dato, los datos que yo fui mencionando son datos que están grabados en nuestro cerebro. Yo, ok, sí, claro. Pero, precisamente, el alma y la mente vinculan toda esa información para generar una representación mental, una pantalla mental, en la que tú ves en tu mente la mesa, el plato, la manzana, etc. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, esta pantalla mental no es física. Sale de esta dimensión, sale de este mundo físico, una dimensión un poco más sutil, el mundo mental, el mundo del alma. ¿Ok? Ahora, como el mundo mental y en el mundo del alma tampoco se pueden ver a sí mismos, necesitamos de una tercera parte que sí pueda observar. ¿Y quién es el observador? El espíritu, la conciencia. El espíritu está observando el mundo mental, donde se está haciendo esa representación de esa mesa, de ese plato, de esa manzana, de esa pantalla mental, a través de una serie de información que recogió en algún momento el cerebro a través de los sentidos. Entonces tienes el cuerpo interactuando, la mente interactuando y el espíritu interactuando. Entonces, se dan cuenta en este ejemplo tan sencillo, pero tan didáctico, qué padre es darse cuenta de esta tríada. Entonces, a través de irnos observando, vamos a observar qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestras emociones, y de alguna forma, a través de la observación de sí, poder tener un control correcto de ellas. Hasta aquí llegamos con este video. Me despido. Muchísimas gracias por brindarme tu tiempo, y bueno, nos vemos en el próximo video. Neta, lo prometo de verdad, que en la próxima semana subimos un siguiente video explicando un poco más de todos estos temas. Gracias.